Señor, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a sentarnos un momentito y entregar nuestros saludos a todos ustedes. Es, es una inmensa alegría volver a juntarnos. Habíamos tenido una pequeña conversación para tener esta reunión y en mi cabeza tenía la idea de que iba a ser una reunión un poco más local. Em, la reunión con Tabernáculo, nuestro hermano Patricio en Chile. Siempre, siempre como familia nos sorprendemos de que la invitación a la mesa del Señor se extiende y de repente ahora nos gozamos en poder ver a nuestros hermanos de la iglesia, nuestro hermano Itok, nuestro hermano Alfredo también, Alfredo Pérez en México, eh, y no sé cuántos más estarán por allí que no vemos, pero ya estamos sorprendidos de que esta reunión se esté haciendo un poco más amplia. Y en la mesa del Señor hay espacio para todos sus hijos. Ustedes saben, ¿no? Cuando, cuando Dios prepara un banquete, nadie llega a sentarse en el lugar que no le corresponde. Dios tiene todo preparado para nosotros. Nosotros nos sorprendemos de la forma en que el Señor atrae a sus hijos, nos congrega, como está escrito, ¿no? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eh, Siempre es una alegría para nosotros, hermanos, eh, eh, saber cómo es que el pan del Señor siempre se multiplica. Nuestros mayores saludos, nuestras mayores bendiciones para nuestro hermano Vin, a Timothy, que ahora le estamos viendo aquí haciendo no sé, presentando todos aquí. Muchas gracias. Creo el Señor, estoy convencido que el Señor está bendiciendo también el trabajo de Timothy allí, juntamente con otros ayudantes que el Señor está levantando en Tercer Éxodo. Eh, Así que nos sorprende ver la forma en que el Señor continúa haciendo su obra. Entonces, nuestros saludos para todos ustedes, hermanos, un gran abrazo para los siervos del Señor y esperamos una vez más ser útiles para sus hijos. Queremos hacernos disponibles para que el Señor pueda traer una porción de pan para nuestras almas, algo que nos ayude a caminar más fielmente en la jornada, en la parte final de nuestra jornada. Eh, Vamos a darnos unas palabras de oración, hacer una oración y luego vamos a tener una pequeña plática, una pequeña conversación de amigos, una reunión de la familia de la fe, algo que el Señor pueda traer como algo íntimo, como algo familiar, bueno, lo que el Señor quiera tener para nosotros. Padre eterno, nuestro precioso Señor y Dios, inclinamos nuestros rostros a ti para reconocerte, para adorarte, para declarar cuán grande eres para nosotros, Señor, para expresar cuán maravillados estamos de la forma este tiempo final, Señor. Mm, No tenemos que hacer grandes esfuerzos, Señor, para convencer a tus hijos de venir alrededor de tu mesa. Solamente decir, Señor, que tenemos un banquete, am, una reunión preparada y inmediatamente tu pueblo, tus hijos, nos juntamos, Señor. Recordamos, recordamos la historia que nos contaba nuestro profeta de la reunión en la carpa de nuestro profeta, donde había un pote de miel y había algo en los osos, en mamá osa y en los hijitos osos, había algo en ellos
que los llevó, que llamó la atención de ellos, que los atrajo a la carpa del profeta y encontraron ese tesoro cerrado, embotellado, y lo destaparon, rompieron el sello de ese frasco, de ese pote, introdujeron sus manos, Señor, se vaciaron el pote sobre sus cuerpos estaban llenos de miel, Señor. Y cuando nuestro profeta llegó, ellos salieron corriendo de allí. Y más allá, Señor, ahí estaban todavía lamiéndose los unos a los otros. Padre, es más o menos, Señor, el cuadro de nuestra reunión. Venimos a la carpa del profeta, Señor. Venimos a ese frasco de miel que fue preparado para nosotros, Señor. Algo que fue dejado allí, Señor, sabiendo que vendría un pueblito, algunas congregaciones, algunos pequeños, Señor, que se deleitarían, Señor, en esa miel, en el compañerismo, Padre. Y ahora, Señor, todos nosotros aquí con expectativa, sabiendo que después de esto, Señor, estaremos lamiéndonos los unos a los otros, porque la miel se habrá derramado en todos nosotros, Señor. Padre, lo que pudiera estorbar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra debilidad, no la tomes en cuenta, ponla a un lado y que el gran Espíritu Santo pueda venir y tomar control de nosotros, Señor. Que puedas hablar a través de nosotros, que puedas expresar tus pensamientos con claridad y colocarlos en el corazón de tu novia, porque así nos has dicho. Tú dijiste que el secreto que estaba en la parte de atrás de la mente de Dios ahora ha sido colocado en el corazón de la novia. Hazlo, que sea real así para nosotros hoy, Señor. Como se ha dicho, las necesidades que tenga cada uno de nosotros, allí donde estamos, en la distancia, Señor, en el tiempo, en las zonas horarias, tú, Señor, no tienes ningún impedimento. Mientras que tu palabra sale y haya una verdadera expectativa en el corazón de tus hijos, concede que la necesidad pueda ser satisfecha. Si es, si es por salud, si es por consejo, si es para salir de una duda, Señor, lo que necesitamos, que lo podamos recibir, Señor, que podamos apropiarnos, porque a través de tu palabra tú nos has provisto todo lo que necesitamos. Señor, nos encomendamos a ti en esta reunión para tu gloria y para el beneficio de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias para, como les digo, para tener una conversación. Eh, el Señor me ha concedido el honor de poder abrir estas reuniones de compañerismo y creemos que conforme va desarrollándose la reunión, el Señor añadirá más a nuestros vasos, de tal manera que nuestras copas rebosarán y el platito que está debajo del vaso también será lleno de la gracia del Señor y beberemos del vaso y también del plato. Queremos que así será. Gloria al Señor. Bien, entonces yo quiero hacer un pequeño comentario respecto de un mensaje que el hermano Branham predicó yendo más allá del campamento. Estuve hablando de esto en estos días y pensé que estaría en orden poder compartir un poquito de estos pensamientos. Y entonces quiero tomar el libro de Hebreos capítulo 13, que es, es una de las escrituras que tomó nuestro profeta para meditar en este tema. Hebreos capítulo 13, en el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bien, vamos a sentarnos un momentito. Bien, entonces quiero conversar un poquito tomando la escritura del versículo 13. Quiero leer, entonces salgamos a él llevando su vituperio. Es, em, la, yo estaba comentando a los hermanos de que eh, muchas veces nosotros hemos leído los mensajes de nuestro profeta y mientras que éramos niños, como dice aquí también en unos versículos anteriores, éramos llevados por diversas doctrinas extrañas, pero eso es mientras que éramos niños, mientras que estábamos aprendiendo. Y ahora, aunque seguimos aprendiendo, ya no somos los niños que empezamos. Ahora somos gente madura y ningún viento de doctrina nos puede sacudir, aunque sufrimos los embates, los ataques de diferentes tempestades que tratan de removernos de nuestra posición. Pero hemos encontrado lo que estaba diciendo nuestro hermano Timothy al principio. Hemos sido posicionados. Creemos que lo que ha hecho, lo que está haciendo el Espíritu Santo en este día, el gran Josué, lo que está haciendo es colocando a cada hijo, a cada hija, cruzando el Jordán del otro lado, en Canaán, en la tierra de la promesa, posicionándonos, reconociendo nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y bueno, estoy diciendo entonces, en esa medida que hemos ido creyendo, encontramos de que el hermano Branham no predicó sus cultos, los cultos que él predicó, no los predicó simplemente porque tenía algo, debería de predicar algo. No, él estaba buscando por algo. En su mente, él estaba buscando por algo. Cuando empezó, él no estaba tan consciente de estas cosas. Cuando empezó él siendo un joven, por los años 30, él no entendía muy bien estas cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, él fue siendo más maduro para comprender que lo que estaba sucediendo con él es que él estaba en una jornada, una trayectoria que Dios había designado para él. Cuando él era un niño, él escuchó esa voz que le dijo, nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines tu cuerpo de ninguna manera. Habrá una obra para ti cuando sea grande. Él sabía que había una obra para él, pero él no entendía la jornada en la que estaba metido. No entendía eso. Como José. José tuvo el sueño donde veía que los manojos de sus hermanos se inclinaban, tuvo el otro sueño donde vio que las estrellas, el sol, la luna se postraban ante él, y él sabía, siendo un profeta, que llegaría un momento en que sus hermanos reconocerían la autoridad que Dios le había dado a él sobre su casa. Pero él no entendía que para eso había una jornada, todavía no entendía. Él pensó que ya, como diríamos nosotros, él vio el final, él se vio sentado en el trono, pero no sabía todas las cosas que tenía que pasar hasta llegar a sentarse en el trono. Era una jornada. Él tenía que pasar por el momento en que recibiría el manto del Padre, el pacto de 7 colores, 7 edades de la iglesia. Él tenía que ser envidiado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Tenía que ser vendido como esclavo en Egipto, ser acusado de violación, ir a la cárcel con el copero, con el panadero. Tenía que ser sacado de allí. Todas estas cosas eran parte de su jornada. Eso lo fue entendiendo, y conforme él fue creciendo en esa jornada, más de la naturaleza de Dios empezó a derramarse en él, al punto que cuando él se encontró con sus hermanos, él ya no tenía rencor contra sus hermanos. Él no tenía ningún mal sentimiento contra sus hermanos. Cuando los vio a sus hermanos, él entendió que esa era la razón por la cual Dios había permitido que pasara por toda esa caminata. Y finalmente, cuando él se quiso declarar a sus hermanos, ustedes leen la Biblia, dice que él tenía un nudo en su garganta, quería decirles, yo soy su hermano, Dios me envió aquí para preservarlos, Dios sabía que iba a haber una hambruna y me envió aquí
para proveer el alimento para cuando llegara este tiempo de hambruna. Ustedes no perecerán de hambre. Él quería decir, él quería decir todas esas cosas. Todo eso es para mostrarnos cómo es que la jornada en José lo transformó, lo maduró. Eso que Dios hizo con José es lo mismo que hizo con el hermano Branham, es lo mismo que hace con todos nosotros. No podemos llegar al final y ser egoístas, orgullosos, jactanciosos, confiando en nosotros mismos. Es la jornada. Y estábamos cantando, escuchando esta canción, cantando esta canción, en donde hablamos que estamos en el final del tiempo de la siega. Y eso cuando hablamos de eso estamos recordando el libro de Ruth. Cómo es que Ruth ni siquiera estaba en el cuadro porque era una mujer pagana. Ella estaba viviendo allá en una tierra en la tierra de los moabitas. Y la causa por la que sabemos de su nombre es porque hubo un problema de hambre en la tierra de Belén. Y entonces Elimelech con su esposa Noemí y sus hijos Kelión y Malón abandonaron su tierra, abandonaron su posición. Israel es bendecido en su tierra, pero cuando Israel sale, entonces eh, él no está sujeto a todas las bendiciones. Entonces fue a parar allá a la tierra de Moab y allá estos jóvenes, Kelión y Malón, se casaron con estas moabitas, Ruth y Orfa. Y aprendimos de allí cómo es que el Señor mueve todas las situaciones, todas las circunstancias, los eventos que parecieron perjudicar a la familia de Elimelech. Elimelech enfermó y murió, Kelión enfermó y murió, Malón enfermó y murió, todos ellos, y quedaron desamparadas allá 3 mujeres. Y mientras que quedaron desamparadas allí esas 3 mujeres, entonces al mismo tiempo se oyó un mensaje diciendo que Dios ha visitado a su pueblo Israel, que ahora sí había pan en abundancia en los campos de Belén. Y esa voz que llegó, ¿cómo es que llegó a Noemí? Vemos cómo es que Dios tiene que hacer llegar su palabra a sus elegidos. Fuimos elegidos, así que la palabra tiene que alcanzarnos. Dios nos predestinó para algo. En ese momento Ruth no sabía nada de estas cosas. Y entonces Noemí se levantó, conocemos la historia, Noemí se levantó y empezó a regresar para venir a los campos de Belén porque no tenía nada en Moab. Y cuando ella empezó a regresar, sabemos que Orfa y Ruth también se levantaron para acompañarla. Todo eso es un proceso. Nosotros leemos historias bonitas, pero hemos aprendido a ver cómo es que Dios nos llamó. Nosotros ni siquiera sabíamos de un plan de redención, no sabíamos de la casa del pan de Dios, no sabíamos del gran poderoso Booz, no sabíamos de esas cosas, no sabíamos del mayordomo de Booz, no sabíamos eso. Simplemente oímos algo y de alguna manera empezamos a caminar como Ruth. Empezó a caminar con Noemí y Noemí le dijo, vuélvanse hijas, ¿a qué van a ir conmigo? No hay nada para ustedes allá. ¿Con qué expectativa irían? ¿A qué irían? Van a ser miserables, van a ser mendigos allá. Van a hambrear, van a estar viviendo de harapos. Es otro pueblo, otra raza, otra religión, otras costumbres. No, vuélvanse a sus dioses, vuelvan a sus padres, regresen a sus iglesias. Y conocemos la historia, cómo es que Orfa se regresó y Noemí dijo, no, yo iré donde tú vas. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré. Donde mueras, yo moriré. Era la decisión de Ruth. Entonces, vemos entonces en la historia cómo es que llegaron. Dice la Biblia que llegaron en el tiempo de la siega, de lo que estábamos cantando. Y sabemos que allí esa siega tiene que ver con la cebada y con el trigo. Vemos esas cosas. Y vemos cómo es que se desarrolla el proceso de la siega allí. No era la siembra, era la siega. Los segadores estaban allí, llegó Ruth también para segar, para recoger los rebuscos, lo poquito que quedaba. Y sabemos que después de la siega tiene que ser llevado todo eso a la era. Y cuando es llevado a la era tiene que ser trillado por los bueyes. Y una vez que es trillado por los bueyes, tiene que ser aventada, tiene que ser separada la cáscara del grano. Y después de eso recién el grano puede ser llevado al alfolí.
Un proceso, todo un proceso. Para que eso acontezca, esa es la forma en que Dios nos está trayendo a nosotros. Porque no heredará juntamente la cáscara con el grano. Tiene que ser un grano puro que ha sido ya separado de la cáscara. Todo argumento, todo razonamiento, todo dogma, toda pasión, todo eso tiene que ser quitado de nosotros. De tal manera que lo que está en nosotros es el mismo grano que fue sembrado. Cuando Él nos mira como si Él es el grano que cayó en tierra, entonces nos mira a nosotros como la multiplicación de ese grano que cayó a tierra. Él ve en nosotros las mismas virtudes que Él tiene. Ese es el tiempo de la siega. El final del tiempo de la siega es la expectativa con la que nos juntamos. No, nosotros no estamos viniendo de paseo, no tenemos una reunión bonita, no. Estamos caminando con esta expectativa, estamos tratando de recibir más del trato de Dios, la obra de Dios en nuestra vida para librarnos de todo y poder ir al alfolí, porque eso es lo que queda. Tenemos que saber en qué parte de esta etapa, de esta jornada, de este camino estamos. No es la siembra. No, esta es la parte final de la siega. Estamos a punto de ser llevados a casa. Entonces la expectativa es, Señor, dame más, trata más conmigo. Permíteme ser sincero, permíteme estar entregado totalmente a ti. Y esto, para que esto acontezca, para que la siega acontezca, sabemos que tiene que haber un sol que madure. Tiene que quitar todo el verdor. No podemos ser un grano inmaduro, tenemos que ser un grano maduro. Se necesita el sol para lograr eso. Y el hermano Branham nos enseñó que el mismo sol que alumbró en el oriente, es el mismo sol que alumbra en el occidente. Y de hecho es algo de lo que tenemos que hablar, porque sabemos que el sol que alumbró en el oriente fue la primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él vino para hacer el sacrificio expiatorio por nosotros, el Cordero de la Pascua. Pero sabemos que ese mismo sol, ese mismo hijo que alumbró en el oriente, es el mismo hijo que fue prometido alumbrar en el occidente. El mismo hijo, alumbrando en el occidente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra hijo en el oriente, entonces recordamos lo que sucedió. Recordamos que allí en el oriente, cuando Él apareció, Él vino a los que les había sido prometido. Libro de San Juan, capítulo 1, dice, a los suyos vino. Él vino a los suyos porque había una promesa que el Mesías vendría a Israel. Estaba prometido que el Hijo del Hombre, que el Mesías vendría a Israel. Y cuando el Hijo del Hombre vino a Israel, cuando ese sol del oriente llegó, no lo reconocieron. Solo sus elegidos, la mayoría de los de Israel no lo reconocieron. No solamente no lo reconocieron, sino que lo rechazaron. Y ese Hijo de Hombre allá, que fue manifestado, revelado allá, ese mismo Hijo de Hombre no podía ser recibido en esos días por los gentiles, porque no había sido prometido a los gentiles. Nosotros los gentiles no sabíamos nada de eso. No sabíamos de que había un Hijo de Hombre, no sabíamos nada de eso. ¿Recuerdan cómo apareció la sirofenicia? Y se acercó a él y le dijo, hijo de David, tengo una niña que está enferma, por favor, atiéndeme. El Señor conocía la necesidad y seguramente que el corazón del Señor se simpatizó con la necesidad de esta mujer, pero no le podía atender porque esa mujer no se estaba acercando de la manera correcta. Tiene que haber un acercamiento apropiado para obtener los beneficios de la palabra. Y ella no tenía ningún negocio, no tenía ningún derecho hablándole como hijo de David. Hijo de David es algo que le corresponde a las 12 tribus de Israel, no a los gentiles. Así que él no le prestó mucha atención, aunque había una necesidad genuina, no le prestó mucha atención. Pero cuando algo impactó en el corazón de esta gentil, de esta híbrida, porque era de Siria y Fenicia, era una híbrida, Siro-Fenicia. Y aún siendo híbrida, algo impactó su corazón porque lo de afuera era híbrido, lo de afuera era sirofenicio, pero lo de adentro era un gen de Dios. Y como era un gen de Dios, algo tenía que ser Dios para darle acceso a la palabra. Ahí estaba la palabra que tenía la respuesta para su necesidad. Y entonces ese algo
ese poder sobrenatural impactó el corazón de ella y entonces le dijo, Señor. Y cuando ella dijo, Señor, eso sí, no importa cuántas palabras, no importa cuántos otros decían hijo de David, pero esa palabra que la gentil dijo, Señor, tocó el corazón y se dio la vuelta. Dijo, Señor, cuando él dijo, cuando el Señor le había dicho, los perros, yo no vine a atender a los perros. Tú perteneces a una raza de perros, una mezcla de perros, perro sirio con perro fenicio. Y ella dijo, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Cuando cuando esas expresiones salieron de la boca de ella, el corazón de Jesús dijo, esta clase de fe, esa es la clase de fe de los gentiles, esa es la clase de fe nuestra. Eso es lo que impacta, eso es lo que hace que el corazón de Jesús sea atraído a nosotros. Él ama esa actitud. Hay algo, como estaba diciendo Timothy, hay algo en nuestra manera de hablar. Cuando hablamos, es algo que Dios sabe que esa es la forma correcta de dirigirnos a Él. Bien, entonces ese hijo que fue prometido allá, que lo recibieron los elegidos allá, el hijo del hombre, ese hijo fue prometido para nuestros días, en su segunda venida. Quiero leer, y es una escritura que nosotros conocemos mucho, Lucas 17:30, cuando está hablando del día en que el Hijo del Hombre será manifiesto, el día en que el Hijo del Hombre será revelado. Y nos dice, eso está hablando de la segunda venida. Dios te bendiga, Patricio. Está hablando de esa segunda venida. Y ahora, ¿por qué es que nosotros, voy a leer, Lucas 17:30. Dice, versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también el Hijo del Hombre en su día, desde un extremo oriente, al otro extremo occidente. El mismo Hijo que alumbró en oriente, el mismo Hijo alumbra en el occidente. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces aquí, como hemos hablado muchas veces y hemos escuchado también nuestro profeta, está mostrado cómo es que el Hijo del Hombre vendría cuando fuesen los días como de Noé, vendría cuando fuesen los días como de Sodoma. Tendrían que ser repetidos. Los días de Noé eran días gentiles, los días de Sodoma eran días gentiles. Así que está prometido que el Hijo del Hombre vendría ahora a los gentiles. Es una promesa dada a nosotros. Tiene que haber un pueblo entonces que ha sido alumbrado en las Escrituras para saber que tenemos una promesa como gentiles de que el Hijo del Hombre vendría a nuestro día. Esa es nuestra promesa. Esa no es una promesa hoy para los judíos, es una promesa hoy para los gentiles. Es la promesa de su venida. La segunda venida del Hijo del Hombre es la segunda venida del Hijo del Hombre, pero esta vez a los gentiles. La primera vez vino para hacer el cordero expiatorio, para comprar a su novia. La segunda vez, el Hijo del Hombre viene para reclamar a su novia. La primera vez, ojos físicos lo pudieron contemplar. La segunda vez, ojos espirituales lo pueden descubrir. Porque él dijo, el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis. Y entonces allí empieza a venir el problema para nosotros. Porque como la venida de él no es algo que los ojos físicos puedan detectar, entonces solamente la fe es la que puede reconocer su presencia. Y la fe no está edificada en la imaginación nuestra, la fe tiene que estar edificada en la palabra, en el así dice el Señor. Y aquí el así dice el Señor dice que el Hijo del Hombre vendría en los días de los gentiles, pero también la palabra está diciendo
que los ojos humanos no lo verían. Así que es una venida espiritual. Es el Hijo del Hombre apareciendo en nuestros días en la forma teofánica. Bien, gloria al Señor. Entonces, de lo que yo estoy hablando hoy día, cuando estoy tomando esta escritura, de este título también, salgamos a Él llevando su vituperio. ¿Quién es Él? Salgamos a Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra prometida para esta hora. Y, y por salir a Él, por estar parados a su lado, entonces eso nos va a costar un vituperio, sufrir un oprobio, sufrir una vergüenza, sufrir la burla de las personas, porque estamos parándonos por esa palabra, por la palabra dada para este día. No es algo que se dice, bueno, tenemos que pasar vergüenza porque somos cristianos. No es eso. Es sufrir oprobio por causa de la palabra. Así que hay que saber qué es Él en esta hora. Oprobio significa que hay burlas, que hay críticas sobre los que se quieren parar por la palabra. Eso es lo que tenemos que entender para este tiempo. Ahora, como yo estaba pensando, había estado pensando de que esto iba a ser algo más local, yo estaba pensando cómo es que ha sido tan maravilloso para nosotros disfrutar de las cosas que Dios le dio a nuestro profeta y cómo es que esas cosas fueron ampliadas, se amplificaron a través del ministerio quíntuple que vino después de la partida del profeta. Y cómo es que la ciudad de Dios es alegrada continuamente por estos canales, por estas corrientes, que son estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ustedes allá, en Tercer Éxodo, en Trinidad, en la zona de Caribe, ustedes deben de estar muy conscientes de cómo es que el Señor los visitó a ustedes de una manera especial. Es algo que yo no tengo temor de poder reconocer cómo es que Dios hizo algo especial con ustedes allí. Cómo es que la palabra empezó a destellar en el ministerio de nuestro hermano Vin. Seguramente en otras regiones, otros hombres, seguro que sí, pero estoy hablando de la experiencia que ustedes han tenido. Y cómo es que esa experiencia, cómo es que la palabra, viniendo a visitarlos a ustedes, ha repercutido en una tremenda bendición para nosotros. Y así como en los días del profeta, nuestro profeta tuvo que sufrir el agravio, el oprobio, el vituperio, a causa de su incapacidad académica, porque él era un analfabeto prácticamente. No tenía títulos académicos, no tenía ningún seminario que lo respaldara, no tenía ningún grado teológico. Así que por eso mismo el mundo religioso, el sistema religioso lo despreció, lo desechó, porque era un hombre no calificado para ministrar. Pero él estaba en una jornada de crecimiento hasta reconocer que él era el profeta que tendría que recibir el libro que descendería del cielo. Hoy nosotros sabemos eso. Hoy nosotros sabemos que eso es lo que la Escritura decía de él. Pero tuvo que subir el reproche. Cómo es que el mundo se burló de él. Cómo es que lo despreciaron. Y la gente que creyó en él. También tuvo que sufrir el reproche, el vituperio, por estar siguiendo a un hombre que estaba loco. Pero ¿qué era eso? Era el sol que había sido prometido. Esa era la carne en la que el Hijo del Hombre estaba siendo revelado. Era la venida del sol en las tierras del occidente. Y después que él se fue, el sol no se podía ir. El sol tenía que quedarse. Y ese trabajo continuó. Esa es la continuidad del ministerio del Señor. Es la continuidad de la palabra. Eso no acabó allí. Es como estaba yo haciendo un comentario aquí, cuando Dios envió a Elías, un tipo del ministerio del hermano Branham, en Primera de Reyes.
Él trajo un juicio, porque un profeta viene porque es tiempo de juicio. La gente se burló de Elías, no aceptó su palabra, era un loco. Jezabel, el profeta dice que Elías era el pastor de Jezabel, aun cuando Jezabel no lo aceptó, no calificaba para ser su pastor. Pero aún así, él era el pastor de Jezabel. Y lo despreciaron. Estaba detrás de él para matarlo. Lo perseguía. Jezabel lo perseguía. Acab lo perseguía. Querían acabar con él. Y la gente que creía en él. Y el ministerio de él, cuando la palabra salió para dirigirle un mensaje a Acab y a Jezabel, lo que salió fue juicio. Eso fue lo que salió. Salió juicio para Acab, salió juicio para Jezabel. Pero así como salió juicio para Acab y para Jezabel, el hermano Branham dice en el cuarto sello, el hermano Branham dice que cuando Elías pensó que él era el único que servía a Dios, que no había otro más que adorar a Dios, el Señor le abrió los sellos y le abrió uno de los nombres. Porque él se había guardado 4,000, 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal ni lo habían besado. Y le mostró a uno, a Eliseo. Dijo, úngeme Eliseo por profeta. Era uno de los nombres de esos 7,000. Era uno de los nombres bajo los sellos. Otro de esos es Micaías. Era otro bajo los sellos. Otro era Nabot, bajo los sellos. Todos estos eran nombres bajo los sellos. Y mira, cuando salió el juicio de Elías para Acab y Jezabel, y luego de eso, en Segunda de Reyes, luego de eso, encontramos cómo es que Micaías, todavía en Primera de Reyes, cuando Elías no está en la escena, él sabía lo que Elías había dicho. El hermano Branham dice, él sabía lo que estaba escrito. Sabía lo que Elías había dicho. ¿Qué había dicho? Los perros lamerán tu sangre acá. ¿Qué había dicho? Los perros comerán a Jezabel. Eso es lo que había dicho. Pero cuando ahora aparece Micaías, y Micaías tiene la comisión de decir solamente lo que Elías ha dicho, así como nosotros tenemos la comisión de decir solamente lo que el hermano Branham ha dicho. Y con esa comisión, porque él era un hombre fielmente instruido y sabía cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero dice. Cuando fue confrontado allá, y le dijeron los del concilio ecuménico, a Acab, le dijeron, ¿qué vas a decir tú? Di exactamente como dicen los otros profetas. Augura buen éxito. Di que nos va a ir bien en la batalla. Estamos yendo a esa tercera batalla. Di que nos va a ir bien. Bueno, él dijo, yo voy a decir lo que Dios me diga. Micaías sabía lo que estaba escrito. Estoy diciendo entre comillas, conocía la profecía de Elías. Él no podía decir nada contrario, pero él quería saber lo que el Espíritu Santo dentro de él también diría. Él quería saber si la visión que tenía, si el entendimiento que tenía de las cosas que Elías había dicho estaban correctas. Y esperó esa noche. Y en esa noche Dios le confirmó y le mostró una visión y le mostró cómo es que el juicio que Dios había hablado para Acab y para Jezabel se iba a realizar. Y entonces dijo, ¿qué? Le dijeron, ¿qué dices tú, Micaías? Él dijo, bueno, vayan, el Señor les bendice. Van a ser prosperados en la batalla. Acab no creyó eso, porque todas las veces que Micaías hablaba, decía exactamente lo que Elías, estás maldito, estás bajo maldición. Y ahora, ¿cómo puedes salir con este mensaje? Digo, no, dime la verdad. Bueno, dijo, si quieres que te diga la verdad, aquí va. Sí. Yo vi al Señor sentado en su trono y consultando las huestes celestiales y preguntando quién induciría a Acab para que cayera en la batalla, para que caiga en la batalla, va a ser derrotado, va a morir, los perros lamerán su sangre. Y se subía uno y decía de una manera y otro, hasta que vino un espíritu de las profundidades y se postró ante Jehová. Y dijo, yo induciré a Acab. Dijo, ¿cómo lo harás? Ser un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Dijo, ve, tú lo harás. Esas expresiones que Micaías está teniendo, no las encuentra literalmente en las expresiones de Elías.
No, eso no estaba literalmente, pero eso estaba en el pensamiento de esas palabras. Cuando Elías dijo, los perros lamerán tu sangre, cuando él dijo, los perros se comerán a Jezabel, estaba escondido, estaba escondido todo este contexto. Elías no dijo cómo es que Acab llegaría a ser muerto y los perros lamerían su sangre. Pero ahora estamos viendo, Elías no dijo cómo es que Jezabel sería llevada hasta el punto donde sería comida por los perros. No dijo cómo. Pero ahora viene Micaías y en continuidad la misma revelación, el mismo ministerio, la misma unción. Dice cómo. No solamente, el Espíritu no solamente vino a recordarles la palabra que ya estaba escrita, sino que les vino a enseñar más profundamente sobre aquella verdad. Eso es lo que tenemos en la Escritura, esa es nuestra experiencia. Por eso es que muchas personas hoy día se burlan de nosotros, tenemos que sufrir el vituperio, el ministerio quíntuple. Están enseñando un mensaje diferente del que enseñó el profeta. Eso no lo dice el profeta. Porque no pueden entender la continuidad, no pueden entender estas expresiones del profeta. ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene a enseñar más profundamente? No lo pueden entender. Ellos son repetidores de párrafos. Repitiendo párrafos no es teniendo revelación. Tiene que ver con la elección. Fuimos elegidos para esto. Así como esos hombres en los días de Micaías fueron elegidos para ser engañados. Ellos no podían hacer otra cosa sino creerle a ese espíritu. Y Micaías fue en su cara y les dijo lo que les estaba diciendo: ustedes recibieron un espíritu de engaño, lo que están hablando es profecía. Ustedes dicen que el Señor les ha hablado, no les habló el Señor. ¿Cuándo estaba aconteciendo eso? Es en el tiempo del fin, en el tiempo de su venida. Es en el tiempo cuando el sol prometió venir para nosotros. ¿Y qué es lo que enfrentamos? Así como lo que el profeta, ¿qué enfrentó el profeta? Oprobio, por quedarse con la palabra. Y que estamos nosotros enfrentando oprobio, vituperio, por causa de quedarnos con la palabra, por causa de decir que esta es la promesa del Señor. Esto que estamos hablando, estas reuniones que estamos teniendo, estas confesiones que estamos diciendo, cómo es que la verdad ha ido pasando de uno a otro a otro. Porque el hermano Branham dijo que existe una regla, una norma establecida por Pablo, que la luz viene a un mensajero en un determinado lugar y después de ese mensajero la luz se difunde por el ministerio de otros hombres fielmente instruidos. ¿Cómo es que la luz tiene que llegar a mí? ¿Cómo es que la luz tiene que llegar a otro? Tiene que ser difundida por hombres fielmente instruidos. ¿Cómo llegó esa verdad al hermano Vin? Dios lo alcanzó y esa luz que él alcanzó, esa misma luz fue difundida y bendijo nuestras almas. Y esa luz que yo he recibido, que es la luz difundida, también yo soy un reflector y difundo la misma luz. De tal manera que esto llega a ser una bendición para todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual nos juntamos. No estamos reunidos alrededor de una gran personalidad. No, no es porque nos gustan las reuniones llamativas y porque somos fiesteros. No, es porque tenemos en nuestra alma hay una necesidad. Necesitamos recibir la palabra que nos coloque en condición para el rapto. Creemos que el sol que fue prometido para este tiempo del fin está trabajando en nuestras vidas, perfeccionándonos, completándonos. Y esa es la parte que hoy día, ahora, esa es la parte que hoy día muchas veces, cuando yo era un niño en el Evangelio, pensaba que el vituperio era que se reían, claro, porque nuestras hermanas llevaban vestido largo y porque nosotros no bebíamos y no fumábamos. Y es cierto, sí está bien, pero ese es en tu inicio, es en el principio, pero conforme avanzas, ese vituperio y esa burla que hay es mucho más sutil. Y muchas veces no llegamos, si no maduramos, no llegamos a descubrir y a discernir en qué consiste ese vituperio, en qué consiste esa burla. Y la burla de la que se está hablando
de la que está hablando aquí. Salgamos pues. Es una palabra que el Espíritu Santo está dándonos para el tiempo del fin. Salgamos pues. Y cuando el hermano Branham hace un comentario de esto, en el oprobio por causa de su palabra, dice que así como Jesús salió, dice, como los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacados del campamento, dice exactamente como en la Odisea. Jesucristo está fuera de la iglesia, tocando, ha sido expulsado, ha sido vomitado de las edades de la iglesia. Así que nos está hablando esto, nos está hablando del último día, cuando el Hijo del Hombre ha sido rechazado. Y cuando Él está allí afuera de la iglesia, todavía viviendo en la edad de la Odisea, pero Él está fuera de la iglesia de la Odisea, Él está tocando la puerta. Y dice la Biblia, si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso ya no es adentro de la Odisea, eso es afuera de la Odisea. Esa es una cena afuera de la Odisea. Ese es alimentándose del plato, del menú que Dios tiene preparado para nosotros cuando salimos de la Odisea. Así que esta escritura que estoy leyendo es apropiada para nuestros días. Salgamos pues a Él, salgamos a la palabra. ¿Qué hay en este día? ¿Recuerdas que el hermano Brana en la exposición de las edades de la iglesia dice que si la iglesia recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, y si por el Espíritu Santo puede discernir a los dos espíritus en la estructura de la iglesia, los dos espíritus en la estructura de la iglesia, allá atrás decíamos, eso es en la denominación. No, hoy día sabemos que cuando está hablando de la estructura de la iglesia, nos está hablando del libro de Génesis, de la esposa de Isaac. ¿Cómo es que la esposa de Isaac tenía dos hijos en su vientre? Uno Jacob y el otro Esaú. En la estructura de la iglesia. Esos dos espíritus trabajando dentro de la iglesia del mensaje. Y tenemos que discernir eso. Y esos espíritus, uno de esos espíritus, el que no está bajo la unción de Dios, ese, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ismael con Isaac? Lo perseguía. ¿Qué fue lo que hizo Esaú con Jacob? Lo perseguía. La misma casa de Abraham, la misma casa de Isaac, pero había persecución en esas casas. Eran hermanos, pero había persecución en esa casa. Había burla, había oprobio, había vituperio. ¿Contra quién? Contra el que tenía la promesa. Igual es en este día. Entonces, hoy día que hemos madurado, sabemos que esos dos espíritus están dentro de la estructura de la iglesia del mensaje. Y gente del mensaje es la que se está burlando de la palabra a la cual hemos salido. Déjame ir al libro de Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 3, el hermano Branham toma este mensaje también cuando predica futuro hogar. Creo que es allí, futuro hogar. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros profetas. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, lo mismo que está diciendo Pablo, así como los sacrificios que son la sangre llevada al santuario son quemados fuera del campamento, así pues Cristo también padeció fuera del campamento. Salgamos a Él. Eso no está en el sistema religioso, eso no está en la esfera humana, esto está en la esfera de la palabra. Hay que salir, hay que ir a Él, hay que ir donde está la palabra, no quedarnos en el reino humano. Entonces,
Sabiendo, en segunda de Pedro capítulo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ahora, estos burladores que andan conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios apetitos, andan de acuerdo al espíritu, razonamiento, imaginación, memoria, afecto, conciencia. No andan por fe, de acuerdo a sus apetitos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que estos burladores, ¿cuál es la burla de esta hora? La burla de esta hora es que en estos hombres que se están andando bajo razonamiento, imaginación, memoria, afecto, conciencia, no por fe, no por revelación, dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Tanto que hablan de su venida. Hablan de su venida y que el séptimo sello y que el ángel fuerte y los 7 tronos. ¿Dónde está eso? Todas las cosas siguen igual. Ustedes están diciendo que ya nos vamos y aquí todavía estamos. Ellos también cantan que se van, pero dicen en algún momento, no ahora. En algún momento, algún día, pero ahora no, en algún momento. Nosotros creemos que nos vamos a ir, en algún momento. Pero esa expresión es una burla por cuanto no están entendiendo la venida. Recuerda lo que estamos diciendo en el libro de Lucas. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Estos dicen, las cosas permanecen igual como desde el principio. O sea, cuando vino en los días de Noé, las cosas permanecieron igual. No hubo un cambio. Noé supo que había un cambio. Las cosas no permanecían igual. Para el mundo permanecía igual. Noé dijo, el Señor barrerá la tierra, no quedará carne, vendrá lluvia del cielo, habrá un diluvio. Dijeron, diluvio, no hay tal cosa. Se burlaron de él. ¿Quiénes se burlaron de él? Los religiosos también, los de la iglesia también, la gente del mensaje también. Él tuvo que sufrir el oprobio pensando que estaba loco porque decía que Dios le había hecho esas cosas. Hubo un grupito de gente que sí le creyó. No, las cosas no permanecían igual. Noé sabía, las cosas no están igual. El corazón de los hombres no era así antes. Se han ido pervirtiendo y pervirtiendo. La situación moral no era así antes. Los hijos de Dios se casaban en la línea de los hijos de Dios. Las hijas de los hombres no se mezclaban. Las cosas no están igual. Hay matrimonios mixtos. Las cosas no están igual. Jezabel no se casaba con Acab. Pero ahora, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo cómo matrimonios mezclados. Estaba viendo cómo es que Acab se casaba con Jezabel. Eso iba a traer juicio. No, eso no había sucedido antes. El Señor dijo, no para siempre contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. ¿Cómo es que estos hombres están diciendo las cosas permanecen igual? ¿Es que no están reconociendo las condiciones? La burla consistía en criticar la predicación, la enseñanza, la revelación de la venida del Señor. En eso consistía la burla. No entender bien la venida del Señor. Salgamos pues, ¿a dónde estamos saliendo? ¿Cuál es la palabra que Dios prometió para nosotros? ¿Para qué hemos venido? ¿No estamos hablando del rapto? ¿No estamos diciendo que la promesa nuestra es el rapto? ¿No hemos repetido lo que el hermano Branham dice que el rapto es una revelación exclusiva para la novia? ¿A dónde hemos salido? ¿Para qué envió un profeta? ¿No envió Dios un profeta con un mensaje para preparación? ¿No envió el flor de fuego para vindicar que ese era el profeta de Dios? ¿No envió la señal para traer seguridad, consolación? ¿Nos estamos burlando de eso? Dios no envió un profeta para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? ¿Para qué Dios envió a Moisés allá a Egipto? ¿No era un mensaje de preparación para sacarlos y colocarlos en la tierra de la promesa? ¿Cómo dicen que las cosas están igual?
Como la gente del mensaje dice, no, todo está igual, sí nos vamos en algún momento, pero todo está igual. Estamos hablando de esto, de burladores que no parecen burladores. Ellos son muy sutiles. Cuando vino la serpiente, no parecía que la serpiente venía a engañar a Eva. Parecía que venía a traerle un poco de luz en el mensaje. Y mire lo que trajo. Igual cuando nosotros vemos a estos burladores en este día, no parece que están guiando al pueblo fuera de la palabra, parece que están en línea. Pero la crítica de ellos es sobre la venida. La crítica de ellos, la burla de ellos es sobre el séptimo sello. No entienden estas cosas, tienen su propio entendimiento. No comprenden lo que es la venida del Señor. No comprenden qué es lo que estamos haciendo aquí. No comprenden el tercer jalón. El tercer jalón es la venida del Señor. El tercer jalón es el séptimo sello. ¿Para qué es el tercer jalón? ¿Para llenar nuestras iglesias? ¿Para hacernos famosos? ¿Para tener reputación? ¿Para tener dinero? ¿Para eso es? No, el tercer jalón no es para eso. El tercer jalón es para conseguir las truchas arcoíris, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Es para eso. Somos unos poquitos, un puñadito, pero trabajamos para eso. Nuestro esfuerzo es para eso. Nuestra labor es para eso. No, no estamos aquí en la tierra con otro propósito. Los que no llegan a entender eso están tratando de atrapar los pececitos pequeños. Predicadores del mensaje, claro, tratando de atrapar pececitos, llenando sus barcos de pececitos. No, no los vamos a criticar, pero eso es lo que están haciendo. Nosotros no estamos buscando por eso. Tal vez digan que somos poquitos, tal vez se burlen porque somos poquitos, pero eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Hay que sufrir el vituperio. Salgamos a Él, llevando el vituperio por su venida, la palabra prometida para nosotros. ¿Qué es lo que haría? Esto tiene que ver con la venida del Señor, tiene que venir con nuestra salida de aquí. Y una vez más regresamos otra vez a lo que fue prometido, ahora sí a nosotros. ¿Cómo es que el hijo que estuvo en el oriente tiene que venir al occidente? Y esas no son expresiones solamente, sino que tenemos que entender que cuando el hermano Branham estaba diciendo esas cosas, estaba dando indicaciones para que nosotros reconociéramos qué es lo que toma lugar en nuestro día. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo del Hombre allá? El Señor Jesucristo en su propio cuerpo físico, su ministerio de 3 años y medio, Pascua, panes y primicias. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se desarrolló el ministerio del Hijo del Hombre, el sol en el occidente, en el oriente? Tuvo sanidades, la primera etapa. Tuvo discernimiento, la segunda etapa. Tuvo la apertura de los misterios, la tercera etapa. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre allá. Y cuando el hermano Branham empezó en su crecimiento y pasó por su primera comisión, salió en ese avivamiento de sanidad divina con sanidades y discernimiento. No fue la voz la que le dijo: si eres sincero, tocarás las personas y conocerás la enfermedad que tiene esa persona. Y si eres más sincero, te pararás delante de la persona y conocerás el secreto de sus corazones. Para el año 56, 55, cuando empezó a tener problemas económicos y tuvo que retirarse, entonces él aprendió, porque el ángel vino a decirle que él le daría el tercer jalón. Él no sabía eso. Hasta ese momento no había hablado de primer, segundo, tercer jalón. Es la primera vez. El ángel viene a darle un lenguaje diferente. A la primera etapa de sanidad, a la segunda etapa de discernimiento le habló, le dijo: este fue tu primer jalón, este fue tu segundo jalón, y yo te daré un tercer jalón. Así que el ministerio del Hijo del Hombre allá en el oriente tuvo primer jalón, segundo jalón y tercer jalón. Eso no lo encuentras en la Biblia, pero es el lenguaje que Dios le dio al profeta para entender la jornada final, cuando el Hijo del Hombre vendría en nuestros días. Cuando el Hijo del Hombre aparecería aquí en el occidente. Y no dice, el profeta empezó a darse cuenta que eso es lo que Dios había hecho en su vida. Sanidad fue el primer jalón, discernimiento fue el segundo jalón, y ahora tenía que entrar en el tercer jalón.
Estoy hablando del ministerio del Hijo del Hombre, la palabra que Dios envió para esta hora. Tenemos que entender eso. En algunas reuniones, en algunas reuniones hemos hablado de cómo es que 1963 fue un punto de quiebre, un punto de inflexión que hace una total diferencia. Antes de eso, nosotros sabemos que el ministerio o la dispensación de Él, del Señor, como el Hijo de Dios, como el abogado, en la obra de mediación, por 2000 años. Él se mantuvo allí intercediendo por las 7 edades de la iglesia, por todos los que iban a ser salvos. Pero en 1963 hubo una señal, un descenso, una nube que apareció. Y esa nube que apareció no es solamente algo antojadizo de parte de Dios, sino que fue dicho cuando él, en el libro de los Hechos, cuando él se estaba yendo y esos dos varones estaban parados allí. Y los apóstoles, los creyentes estaban allí mirando hacia arriba, cómo es que el Señor se iba. Digo, ¿por qué están mirando así? Dijo, este mismo Jesús al cual has visto irse, en la misma manera que habéis visto irse, en la misma manera vendrá. ¿Cómo se fue? No se fue en una nube. Así que él tenía que venir en una nube. Pero cuando nosotros leemos parecen cosas sin importancia, pero nos damos cuenta que ni una tilde, ni una jota tiene que pasar. Todo tiene una razón de ser. Y entonces en 1963 esa nube estaba identificando la venida, así como se fue, así vendría. Era la venida del Hijo del Hombre. Era la identificación de que el Hijo del Hombre había venido. Pero no es que en esa hora el Hijo del Hombre estaba empezando su ministerio. Era la identificación de la venida del Hijo del Hombre para revelar los misterios. Recuerda, el Hijo del Hombre tenía 3 partes en el tercer jalón: la palabra hablada, la apertura de la palabra y la predicación a las almas perdidas. Eso es lo que tenía. Ese es el tercer jalón. Es el tercer jalón en la venida del Hijo del Hombre. No estamos hablando del Hijo del Hombre en sanidades, no estamos hablando del Hijo del Hombre en discernimiento, estamos hablando del Hijo del Hombre en el tercer jalón. Lo que Dios hizo a través del hermano Branham, lo que hizo el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, su aparición en su cuerpo teofánico, obrando a través de la carne del hermano Branham. Tiene que quedar claro para nosotros porque estamos hablando de la venida. Era el Hijo del Hombre, era el Hijo del Hombre en el hermano Branham. Entonces, la gente dice, no, el hermano Branham era el Hijo del Hombre. No, el hermano Branham no era el Hijo del Hombre. Y con esa enseñanza, con esa doctrina han envuelto a un montón de personas sinceros, muy buenas personas que creen que el hermano Branham es el Hijo del Hombre. No, el hermano Branham no es el Hijo del Hombre. El hermano Branham era un Hijo del Hombre en el cual el Hijo del Hombre se reveló. ¿Qué son estos? Yo espero en mi corazón que muchos de ellos puedan enmendar su doctrina, pero cuando empiezan a decir no, que el hermano Branham es el Hijo del Hombre, están burlándose de la venida. Están burlándose de la venida que nos fue prometida. Están burlándose de nuestra enseñanza. Tal vez no se carcajeen, tal vez no nos... Pero al hacer esas cosas son burladores de la venida del Señor. Salgamos pues a Él. Salgamos a esa palabra que nos ha sido prometida. Versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente cuando estamos leyendo Hebreos 13, sino que buscamos la porvenir. Así como el hermano Branham pasó del primer jalón, sigamos pues. Segundo jalón, sigamos pues. Tercer jalón. De igual manera nosotros. Salgamos pues, sigamos, porque no tenemos una ciudad permanente. Pasemos pues del ministerio del hermano Branham, pasemos al ministerio. ¿A cuál ministerio? Después del hermano Branham, dijo.
La luz vendrá a través de un mensajero. Y después de ese mensajero, la luz se difundirá por el ministerio de otros hombres fielmente instruidos. ¿Hay una continuidad o es algo que se nos ocurrió? No, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Estos hombres, estos ministros que han aparecido aquí. Claro, ¿quién es Heber Montalbán? Claro, ¿quién es Heber Montalbán? Pero no se trata de Heber Montalbán, se trata de la continuidad de la promesa de la Biblia. No se trata de hombres por allí. Claro, no calificados, es cierto, no somos calificados, pero son los hombres a los que Dios eligió para continuar con la difusión de la luz traída por el mensajero. Y entonces ahí está el vituperio. ¿Por qué necesitamos solamente escuchar las cintas? Porque los predicadores se han confundido y han levantado un montón de dogmas y un montón de doctrinas y ha traído confusión a las iglesias del mensaje. Claro que sí, claro que sí. ¿No dijo el profeta que ese es el fenómeno que ha ocurrido en todo avivamiento? En los días de Lutero, en los días de Wesley, en los días de los pentecostales, las casas, los manicomios se llenaron. Había una invasión de poderes demoníacos, fanatismo. Tiene que ser igual en nuestros días. Pero ¿y eso indica que no hay elegidos? Estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Angosto, ancho y amplia la puerta y el camino que lleva a muchos a la perdición. Eso es lo que ha sido prometido. Ese camino ancho y angosto no está allá afuera, ese camino ancho y angosto está en la estructura de la iglesia del mensaje. Es la venida, hermano, es un mal entendimiento de la venida del Señor. Ahora, recuerda, cuando Él estuvo en sus 3 años y medio como hijo de hombre, allá en el oriente, eso fue el hijo del hombre. Esa es la dispensación del hijo del hombre. Y después de eso, cuando Él subió y se quedó por 2000 años en el cielo, la dispensación de la intercesión, Él como abogado, el hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de Dios. Y lo próximo tendría que ser el hijo de David, pero eso es para el milenio. Él no puede ser hijo de David en nuestros días. Él es el hijo de David en el milenio. No se puede quebrar las escrituras. Pero cuando las edades concluyeron y él cesó de su oficio de mediador, cuando cesó en el nombre de hijo de Dios, cuando acabó eso, antes de que él empiece como el hijo de David, ¿qué fue prometido en ese lapso? Entre las edades y el milenio, ¿qué fue prometido allí? ¿En qué nombre vendría? ¿No es que fue prometido como el hijo del hombre? Por eso decimos, el mismo sol del oriente es el mismo sol en el occidente. Es el hijo del hombre. En nuestros días no es el hijo de Dios. Claro, no, claro que él es el hijo de Dios. Claro que él es el hijo de David. Pero el oficio en el que se está desempeñando ahora es el hijo del hombre. Cuando Dios le dijo a nuestro profeta que fuera para enseñarnos el libro de Apocalipsis, y entramos a Apocalipsis 1, dice que Juan se dio la vuelta para ver la voz que hablaba con él. Juan es la novia. Y se dio la vuelta para ver la voz que hablaba con él. Y vio 7 candeleros, todas las edades juntas. Se habían cumplido las edades de la iglesia. Y entonces vio en medio de eso a uno semejante al Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, Hijo del Hombre. Vestido con una túnica hasta sus pies, con una peluca blanca, los ojos destellando como fuego, una espada de su boca, como su voz como torrente. Era el día del juicio. Él no era abogado allí. Era el día del juicio, era el Señor descendiendo como juez antes de ser el hijo de David. Esa es la dispensación, ese es el trabajo que él está haciendo ahora. El hijo del hombre.
Él no puede regresar a ser el Hijo de Dios. Claro, como te estoy diciendo, Él es el Cordero, Él es el León, Él es el Lirio de los Valles, todo lo que tú quieras. Pero el trabajo que está desarrollando ahora es el del Hijo del Hombre, es un juez aquí. No es el Hijo de Dios. Es- con, con, con un buen sentimiento, nuestros hermanos que no están entendiendo la venida del Señor, no le están entendiendo correctamente. Están diciendo que cuando el hermano Branham estuvo aquí, ahí sí el Hijo del Hombre se estaba revelando. Pero cuando el hermano Branham se fue, entonces hemos regresado al Hijo de Dios. ¿Cómo? Regresar al Hijo de Dios significa regresar a las edades de la iglesia. Es un buen sentimiento, son buenas personas, bien intencionadas, pero no te pueden llevar de regreso a la obra de la mediación, no te pueden llevar de regreso a la obra de la intercesión. Porque si nos llevan de regreso a la obra de la intercesión, al Hijo de Dios, entonces, ¿cómo podemos reclamar? El reclamo se hace cuando Él desciende como el Hijo del Hombre, cuando desciende con el libro abierto. No hay reclamo, no hay reclamo. La obra de reclamo no se hace en el tiempo de intercesión. La obra de reclamo se hace cuando Él desciende como el león de la tribu de Judá, el juez de toda la tierra, antes que Él sea el Hijo de David. Entonces, cuando las personas empiezan a combatir y decir, no, no, Él no puede ser el Hijo del Hombre en nuestros días después del profeta, Él ya no es el Hijo del Hombre. ¿Cómo? Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:30, ¿cómo es el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta en Lucas 17:30? Leámoslo. ¿Ves entonces cómo es que burlarse y sufrir el vituperio por causa de la palabra no es solamente que se ríen de nosotros, sino que están enseñando la venida del Señor de no de la manera exacta? Tal vez unos bajo ignorancia, bajo desconocimiento, y otros simplemente porque se quieren mantener en su posición. Esos son los burladores. Aquellos a los que se les alumbró, pero quieren caminar, retroceder a sus propios argumentos. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Así será el día en que el Hijo del Hombre se apocalipto. En aquel día, en el día que el Hijo del Hombre está siendo revelado, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. ¿De qué estaba hablando aquí cuando el profeta estaba hablando de estas cosas? Esto es cuando el Hijo del Hombre se revela. ¿De qué está hablando? El profeta dijo, es el rapto, diferentes zonas horarias. En un lugar están durmiendo, en el otro están trabajando, en el otro están moliendo, diferentes zonas horarias. Es el rapto, uno tomado, el otro dejado. Es el día en que el Hijo del Hombre está siendo revelado. Todavía, hasta que seamos sacados de aquí, mientras que estamos en esta etapa final de nuestra jornada, todavía es el Hijo del Hombre. No regreses al Hijo de Dios. Es el reclamo. Dice, versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué es? ¿Qué cuerpo? El cuerpo, ¿cómo dijo el hermano Branham, la expresión del hermano Branham? El cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Eso es de lo que comemos, eso es lo que manifestamos. Todavía es el Hijo del Hombre en nuestros días, trabajando en la novia. Es Jesucristo trabajando en la novia. Ahora, cuando el hermano Branham llegó para el año 63 y predicó el mensaje Almas Encarceladas,
Él narró la experiencia de cuando él era un niño y fue herido y murió en la camilla. Y dice que su alma estaba descendiendo al infierno, y mientras que descendía al infierno, él empezó a clamar, estaba cayendo al infierno. Y en la gracia de Dios, Dios lo resucitó y volvió a la vida, pero él vio el infierno. Y cuando predicó a almas encarceladas en el año 63, él dice que estando en la tienda JCPenney, él vio las mismas personas que vio en el infierno, las vio subiendo por la escalera eléctrica. Ahora, no es que eran las mismas personas, pero es que eran los mismos espíritus que hacían actuar a las personas en el infierno, así, esos mismos espíritus estaban ahora en carne en los días del profeta. Y el profeta estaba sacudido porque él sabía que él había estado en el infierno de niño y ahora, en el año 63, en la tienda, él estaba viendo el infierno, no allá abajo, el infierno estaba en la tierra. Él fue al supermercado, al mall, y el infierno estaba en el mall. Caminó por las calles y era el infierno. Se dio cuenta, el hermano Branham se dio cuenta que esos demonios que habían estado en el infierno ahora estaban encarnados en la tierra. Él estaba consciente de eso y se estremeció. ¿Ves lo que dice el profeta? Le dijo a Meda, sácame de aquí, no soporto estar aquí. La impresión de reconocer que estaba viviendo en el infierno, que el infierno estaba siendo creado en la tierra, año 63. Las modas que habían en ese día, la música que había ese día, los peinados que habían en ese día, las doctrinas que habían en ese día. Desde ese día hasta nuestro día, hermano. La música, las modas, los peinados, las doctrinas se han hecho peores, la invasión demoníaca. Ahora no es que el mundo está siendo creado, ahora no es que el infierno está siendo creado, el infierno ya está en la tierra. Y entró tan sutilmente, tan suavemente, que la gente no puede reconocer que esto en donde estamos viviendo es el infierno. Y el profeta allí en ese mensaje, él está diciendo que había una parte del tercer jalón que consistía en la predicación a las almas perdidas, eternamente perdidas, las personas que cuando no había manera que se arrepintieran, se acabó, no hay más oportunidad. Y el profeta dice, ese es como cuando Noé entró en el arca y el Señor cerró la puerta. Pasaron 7 días, no cayó ninguna gota de agua. En esos 7 días estaba la gente allá afuera riéndose y algunos estaban, tal vez sea cierto, no vamos a esperar. Pero ese fue fue un tiempo de mayor burla en ese día, mayor vituperio en ese día. Como cuando Moisés se encerró también, todos se encerraron en sus casas teniendo la sangre en los dinteles. ¿Cómo se burlarían los egipcios? Y algunos hebreos que decían, bueno, no, nosotros tenemos la circuncisión, no tenemos que estar manchando las puertas de nuestra casa con sangre. Eran gente del mensaje, pero creían que no era necesaria la señal. La señal, el token, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la habilidad de oír lo que el Espíritu dice. No importa que fueran hebreos, no todos tenían la habilidad de oír. No importa que sea gente del mensaje, no todos tienen la habilidad de oír. Parece una exageración lo que estamos diciendo. Parece una exageración lo que decía Moisés. Parecía una exageración lo que decía Noé. El juicio viene, el juicio viene. Es el día de la venida. Han rechazado, se han burlado de la venida del Señor. Piensan que no es así. Están diciendo que es para después. El juicio barrerá todo. La gente no quiere entender qué es el juicio. ¿Sabes lo que dice el hermano Branham en los ungidos del tiempo del fin? El hermano Branham dice que cuando vino la profecía de Micaías, Acab no quiso recibir la profecía de Micaías, porque él no quería recibir la maldición, él no quería verse maldecido. Pero si él hubiera revisado lo que decía Elías, si hubiera revisado la visión de Micaías, se hubiera arrepentido, pero él no podía hacer, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba atado a la enseñanza de sus ministros.
Estaba atado en la enseñanza de sus pastores. Estaban bajo juicio. Entonces, en esta venida del Señor, nosotros, el pueblo del Señor, que ha entendido que ese es el ministerio del Hijo del Hombre, y sabemos que lo próximo, porque lo hemos entendido que lo próximo, lo que no hizo Dios a través del hermano Branham, lo próximo es la predicación a las almas perdidas. No lo entendíamos, pero ahora lo hemos entendido. Dios ha tenido paciencia con nosotros para que entendamos que lo próximo es la predicación a las almas perdidas. Y no puede haber predicación a las almas perdidas si es que no hay apretura. Apretura en el tiempo de la venida del Señor. Tiene que haber apretura para que haya la manifestación del tercer jalón. Palabra hablada, tercer jalón. Apertura de la palabra, tercer jalón. Predicación a las almas perdidas, tercer jalón. La palabra ya fue abierta. Y nuestro entendimiento ahora está siendo iluminado para comprender estas cosas, para comprender la venida del Señor. Y entonces cuando estamos madurando en esto, cuando Dios nos está convenciendo que no todo era el profeta, sino que el profeta vino a hablar de nosotros, vino a hablar de una super raza, de una super iglesia, de un pueblo que vendría después de él, de un ministerio que vendría después de él, que el Espíritu Santo continuaría su obra. Así como de Elías continuó con Eliseo, así como de Moisés continuó en Josué. Se está repitiendo en nuestros días. Después del hermano Branham, seguiría en la novia. Sabemos que hoy lo que el profeta enseñó está siendo claro a nosotros, no solo la letra, sino que se han amplificado estas verdades de tal manera. ¿Por qué se han amplificado? Porque en nuestro día estamos viendo las cosas que él habló, las estamos viendo manifestadas. Allí en el Caribe, nuestros hermanos, ellos son testigos oculares del movimiento militar de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, los barcos, los helicópteros, soldados, armas en el Caribe. No solo eso, sino que también saben de las maniobras, de los movimientos de los rusos, de los chinos, también en el Caribe. También lo saben. Y nosotros ahora, aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, sabemos de estas cosas. En este tiempo de la apertura, las personas dicen, no es la apertura. Y se burlan. Ahí hay unos fanáticos diciendo que es la apertura. ¿Qué cosa es esto entonces? Los problemas de inmigrantes en Estados Unidos, el problema económico en los Estados Unidos, el problema económico en el mundo, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, por todas partes. ¿Qué cosa es todo esto? No es la apertura. Pues entonces, si no es la apertura, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que fue prometido para este día? Algún día será, esta es. ¿No estás viendo todas las cosas que están confundiendo al mundo? Y se burlan, no. Recuerda, en el tiempo de la venida tiene que haber una apertura. El Hijo del Hombre siendo revelado, tiempo de la apertura. ¿Qué más hay en este tiempo de la venida? En el tiempo de la venida del Señor, antes de ser sacados de aquí en trompeta de Dios. Como en otras reuniones hemos hablado de esto también. ¿Qué anunció el Hijo del Hombre a través del profeta? ¿Y qué es lo que el Hijo del Hombre está diciendo a través de la novia? El Espíritu y la novia dicen, repitiendo las mismas palabras que el profeta enseñó. No habló que en nuestros días antes de irnos, estamos diciendo, este es el tiempo final de la siega. Estamos a punto de ser recogidos y el profeta dijo, antes de irnos, este es en el tiempo del ministerio del Hijo del Hombre, antes de irnos, digo, Dios me mostró que, el profeta dice, Dios me mostró que habrían 7 cosas que acontecerían. La sexta visión, una mujer hermosa y cruel de corazón tomando el control, el dominio de todos los Estados Unidos.
Sexta visión. Séptima visión, me di la vuelta, una explosión horrible, cráteres y humo en la tierra de los Estados Unidos. Y estamos hablando de estas cosas y las personas dicen, no, no puede ser para nuestro día. Esa mujer hermosa, bueno, es una mujer literal. ¿Cuándo iba a aparecer esa mujer? En el tiempo de la venida del Señor, la Iglesia Católica. Pero cuando dicen que no es así, son burladores, porque no están entendiendo el día de la venida. Ahora estoy diciéndote, algunos por ignorancia, está bien, vamos a disculpar eso, pero estamos hablando de las personas a las que se les muestra, pero por causa de su posición, por causa de no querer reconocer la luz de la palabra, permanecen en su error. Burladores. Y después de eso, la destrucción de los Estados Unidos, la séptima visión. ¿No fue lo que dijo Elías? ¿No fue lo que dijo Micaías? ¿No fue lo que se cumplió en los días de Eliseo? La continuidad. Claro, hoy día se burlan porque no está aconteciendo, pero cuando acontezca, no podrán enmendar las cosas. Cuando Elías trajo su profecía y dijo, los perros lamerán tu sangre, la gente se pudo burlar de eso. Cuando vino Micaías y dijo, un espíritu de mentira se ha metido en la boca de tus profetas y están profetizando mentira y te están incitando a que vayas a la guerra para que seas muerto. Se estaban burlando, no creían eso. Pero Micaías no podía decir una cosa diferente, que estaba trayendo maldición. Cuando eso aconteció, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Acab? Acab creyó lo que dijo Micaías, aunque lo había dicho Micaías, exactamente como lo había dicho acá Elías. ¿Lo creyó? No. ¿Qué fue lo que dijo? Enciérrenlo. Cuando yo vuelva de mi victoria, porque es lo que dijo, cuando yo vuelva de mi victoria, porque es lo que me dicen mis profetas, yo arreglaré cuentas con él. ¿Qué dijo Micaías? ¿Qué pasa si es que llega a volver? Eso fue lo que dijo. Estaba atemorizado. Él sabía que estaba hablando en línea con la palabra que Elías había hablado. Él estaba convencido, la visión que tenía, la revelación que tenía, estaba en línea con la palabra de Elías. Dijo, si llegas a volver, dijo. Él ya lo había visto. Igual nosotros en este día. ¿Cómo podemos decir otra cosa? Nuestro profeta no dijo, y Estados Unidos hará un intento de invadir Venezuela. No lo dijo. Pero nosotros estamos viendo cómo es que ese espíritu de mentira lo está incitando a hacer todos estos ataques. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos está mostrando que Estados Unidos está yendo hacia el cumplimiento de la séptima visión, que tiene que acontecer en los días de la venida del Señor antes que seamos trasladados. No, no es para nuestros días. Eso no puede ser. Dios ama tanto a su pueblo, eso no va a acontecer en nuestros días. No están entendiendo la venida del Señor. Todas las cosas permanecen igual. No está pasando nada, hermano. Todas las cosas permanecen igual. ¿No estás viendo todas estas movidas? El terremoto va a suceder algún día. No, pero no va a suceder en nuestros días. ¿Y entonces cuándo va a suceder? ¿Te das cuenta cómo es que las personas hablan de la venida del Señor y hablan que se van a ir, pero no entienden la jornada en la que estamos? Tiene que venir un terremoto. Tiene que venir la destrucción de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre todavía está acá, en el día de la venida, en los días de su aparición. Entonces, cuando te digo, cuando leemos la Biblia, cuando dice que vendrán estos hombres con apariencia de piedad, ¿quiénes son? Son gente del mensaje, predicadores del mensaje, negando la eficacia de la palabra, el tercer jalón, negando la venida del Señor, porque esto es en el tiempo de la venida del Señor, negando la revelación que nos ha arrebatado. Fiesta de las trompetas.
¿Cómo? A ver, déjame citarlo literalmente, ¿cómo es que dice aquí? Párrafo 270. Tú me has escuchado hablar y no he citado ningún párrafo, pero te estoy citando de memoria, estoy citándote expresiones del profeta. Párrafo 270 aquí dice, y al mismo tiempo, ahora tan pronto como esta iglesia, la novia, es reunida, ella es arrebatada en el misterio del séptimo sello. El séptimo sello, el misterio de irse. No está hablando de la traslación. Está hablando del misterio de ser arrebatado. En el misterio, arrebatado en el misterio, en la revelación. Entendiendo la venida del Señor. ¿Cómo es que Dios vino, el Hijo del Hombre vino en una aclamación? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre viene en una voz de arcángel? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre nos sacará de aquí en trompeta de Dios? ¿En qué tiempo? Bajo el día del Hijo del Hombre. Uno será tomado, el otro dejado. Uno será tomado, el otro dejado. Uno será tomado, el otro dejado. ¿Cuándo? En el día que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Dónde, Señor? Donde se juntan las águilas, allí. Donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ves la burla de este día? La burla de este día es muy sutil. Es cuando empiezan a poner en duda, a poner argumentos, a razonar la venida del Señor. Apocalipsis 10, el séptimo sello, razonando eso. Tesalonicenses, la segunda aclamación, voz y trompeta, razonando esas cosas, argumentando con eso. Es la venida de Él en forma espiritual, en forma teofánica. Él utilizando el cuerpo del hermano Branham, Él después de eso utilizando el cuerpo de muchos miembros, la novia. Es Él, el mismo que descendió, el mismo ángel fuerte, el mismo sol, el mismo hijo. Una diferente carne, pero el mismo sol. Eso es de lo que la gente se está burlando en este día. Se están burlando, no están entendiendo la venida del Señor. ¿Y qué estamos sufriendo nosotros? Estamos parándonos por esta verdad, tratando de afirmarnos, tratando de ver con firmeza qué es lo que está tomando lugar en nuestro día. En los días de Noé, la gente se burló. Él entró, la gente que se quedó afuera eran almas perdidas. En los días de Sodoma, después de Lot, primer jalón, después de los ángeles, segundo jalón, cuando el Señor dejó de hablarle los misterios a Abraham y se fue para Sodoma, era el tercer jalón. Desde que se fue, todas esas almas eran perdidas. Los únicos que iban a salir eran Lot y sus dos hijas. El resto eran almas perdidas. Ya estaban perdidas. No había forma de que se arrepintieran. La puerta estaba cerrada para ellos. Hoy día la gente está jugando con estas cosas. El tiempo en el que estamos viviendo es terrible. Déjame leerte otra escritura y tal vez por ahí podamos ir cerrando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque estaba hablando de la venida del Señor en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, parusia. La misma palabra que está en Primera de Tesalonicenses, pero respecto de la venida del Señor, parusia. Hablando de esto aquí, Pablo otra vez en Segunda de Tesalonicenses, dice que para el tiempo de la venida del Señor, esa venida del Señor no puede venir, dice, nadie os engañe, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día
no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tiene que haber una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es desertar, es abandonar la verdad. Conocen la verdad, pero la abandonas, desertas. Eres un desertor de la verdad. Esa es una apostasía. Así que se nos prometió, se nos dijo, se profetizó que en esta hora la gente abandonaría la verdad, desertaría de la verdad, desertaría del cuerpo del Señor. Pero cuando decimos que desertaría de la verdad, no estamos diciendo que se va a ir del mensaje, no. Sería como Demas. Demas fue un desertor, Demas entró en apostasía, pero todavía era del mensaje, todavía era de la iglesia, del mensaje, estaba en la estructura de la iglesia. Así que aquí está hablando de esa clase de apostasía, de ser un desertor a la verdad. Libro de Gálatas. Estáis creyendo en otro evangelio, pero miran, era la iglesia de Pablo. Todavía era la gente del mensaje en los días de Pablo, pero ya tenían un mensaje diferente. Estaban siendo desertores, apostatando, pero no sabían que estaban apostatando. Así que en la venida del Señor, en el tiempo de la venida del Señor, en el tiempo del séptimo sello, estos son los que se están burlando, los que están poniendo en tela de juicio la revelación del séptimo sello. Mientras que estamos siendo arrebatados en la revelación del séptimo sello, el misterio de irse, entendiendo que vino la aclamación, entendiendo que ahora estamos en voz de arcángel, estamos arrebatados en esa revelación. Todavía no hemos sido traspuestos, pero estamos arrebatados en esa revelación. Hay un arrebatamiento en la revelación que es antes de la traslación, cambiando de dimensión. Exposición de las edades de la iglesia. Párrafo 159. Por la mitad del párrafo, el hermano Branham dice, Cristo ha dejado la iglesia. ¿No es este el resultado lógico si la palabra es puesta a un lado para aceptar credos? Si el Espíritu Santo es destronado para admitir papas, obispos, consejeros, etcétera, y el Salvador puesto a un lado para dar lugar a un programa de obras o el unirse a una iglesia o alguna clase de conformidad o un sistema eclesiástico, ¿qué más se puede hacer en contra de él? ¿Ves la burla? ¿Ves el vituperio? Lo están poniendo a un lado. Aquí no pareciera Jesús malvenido. Aquí no parece Jesús con los pies sucios. Pero eso es lo que están haciendo. Lo han invitado para ponerlo allá sin atenderlo en una esquina donde todos se pueden burlar. Se están burlando de él. Pero ¿quiénes? Todavía son religiosos. Simón el leproso. ¿Qué más se puede hacer? Dice el profeta. ¿Qué más se puede hacer en contra de él? Esto es la apostasía. ¿Cuándo? En la edad de la Odisea. En este día. En el tiempo de la venida del Señor. Los apóstatas, los desertores, son gente del mensaje que permanece en la estructura de la iglesia, que todavía son la iglesia del mensaje, pero son apóstatas, ya no están enseñando la venida del Señor. Mira lo que dice, esto es la apostasía, es la puerta abierta para el anticristo. La apostasía es la puerta abierta para el anticristo. Si se rechaza la palabra, lo cual es el Espíritu Santo encarnándose en nosotros, lo próximo que queda es que el anticristo se encarne. Si el profeta dice, tenemos que ser llenos de algo. O somos llenos del Espíritu Santo, y si no somos llenos del Espíritu Santo, tendremos que ser llenos de otro poder. Apostasía. En el tiempo de la venida.
¿Ves el riesgo que existe en este día? Porque la palabra dada para nosotros en esta hora, recuerda lo que dice el hermano Branham. Dice, el rapto es una revelación exclusiva para la novia. Es algo dado para la novia. La venida, el misterio de la venida del Señor es un misterio que es dado solamente a la novia. Solo la novia entiende ese proceso. Solo la novia entiende cómo es que el Hijo del Hombre vino y se manifestó en el hermano Branham. Solo la novia entiende cómo es que después del hermano Branham el Hijo del Hombre ha venido y está en el cuerpo de los creyentes. Todavía en el tercer jalón. Antes de ser traspuesto. La novia entiende estas cosas. La novia entiende, estamos en el tiempo de la apertura. La novia entiende, estamos viviendo en el tiempo en que va a ser cumplida la séptima visión. La novia entiende, estamos viviendo en los días antes del terremoto. La novia entiende, estamos en el día de la apertura. ¿Qué dice la gente? No, estos están locos, son fanáticos. Se creen que son un grupito especial en donde el Espíritu Santo viene a visitarlos. No nos creemos nada. Solamente estamos diciendo lo que el Espíritu Santo ha venido a testificar a nuestras almas. Y nos estamos parando firmes creyendo que esto no es como Micaías. Sabemos lo que Elías dijo, sabemos lo que William Branham ha dicho. Y ahora estamos poniendo en línea, estamos viendo que el pensamiento, la revelación que Dios nos dio está en línea con esa revelación. Es una continuidad de la misma verdad. Es el mismo Espíritu Santo hablando ahora a través del pueblo. No es otra cosa. Gloria al Señor. El mismo Hijo del Hombre. El mismo Hijo del Hombre que fue prometido en este día para completar la venida. Como Abraham, también soportando la burla. Como es que ese HAM de ese día supo que el Señor había venido en su día. Supo que le reveló los misterios. Incluso aceptó la burla de su propia esposa, el vituperio de su propia esposa por ignorancia, incredulidad por ignorancia. Cuando el mensaje salió y dijo, Sara te dará un hijo. Ella se rió en incredulidad, se burló de la palabra. Y el profeta dice que Dios lo hubiera podido matar en esa hora. Dios pudo habernos matado por no creer exactamente la palabra. Pero por cuanto nosotros estábamos incluidos, por cuanto Sara estaba incluida en el pacto, cuando Dios llamó a Abraham, llamó a Sara. Cuando Dios dijo, aquí les envío a Elías, el profeta, él hablaba de un pueblo que iba a creer lo que el profeta decía. Él sabía que llegaría el momento en que creeríamos, en que maduraríamos para aceptar, para creer, recibir la revelación. Entonces tú ves cómo es que Sara se burló, pero después de eso, Sara misma, dice la Biblia, libro de Hebreos capítulo 11, Sara misma recibió dinámica, dunamis, para recibir al hijo prometido. Antes de recibir al hijo prometido, antes de subir en trompeta de Dios, tenemos que recibir dinámica, la lluvia tardía, el poder vivificador para el rapto. La vivificación final para el rapto es la experiencia que estamos teniendo. Esto que estamos recibiendo es la vivificación final, la maduración del grano. Bueno, se pueden burlar de esto, pero esto es lo que Dios prometió para nosotros. Pero muchas veces pueden decirte, ¿por qué tienes que creer a ministros como nosotros? ¿Por qué tienes que aceptar las cosas que ministros como nosotros estamos diciendo? Es que no se trata de lo que nosotros estamos diciendo. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho claro para nosotros a través de la Biblia. Gloria al Señor. ¿Ves? Entonces después de eso, Sara, es el tiempo de la venida todavía. Sara recibió el beneficio del poder dinámico, fue rejuvenecida, se quitó la esterilidad. El hermano Branham dice, ¿sabe lo que fue quitado de Sara en el tiempo de su venida? La esterilidad. No solo fue hecha joven, sino que fue sanada de su esterilidad, la incapacidad de poder recibir al hijo prometido.
fue sanada de esa incredulidad. Nosotros hemos reconocido, hemos sido sanos para reconocer que es el tiempo de la venida. Ya no nos reímos de la venida, entendemos que esa parte de la venida está en nosotros y estamos esperando recibir al Hijo en trompeta de Dios. Fuera de eso, la gente se está burlando. Pero nosotros sabemos que eso es lo que estamos experimentando, hermano. ¿Ves? Entonces, hoy día, ¿de qué se trata? Esta, esta risa que hay, esta burla que hay hoy día, este vituperio que hay hoy día, que no se ve, que no es notorio. No es que se están carcajeando de ti, no, no. Es que están cuestionando la venida del Señor. Ese es el problema de esta hora. No están comprendiendo exactamente. Y esperamos en el Señor que solo sea por ignorancia, pero que no sea por orgullo, por jactancia, por querer rechazar esta verdad, porque de allí no hay regreso. Es muy peligroso. Entonces, yo lo que estaba tratando de decir aquí, que estamos muy agradecidos por la forma en que Dios nos ayudó. Es Dios, es el Espíritu Santo ayudándonos. Eh, la reunión, esta reunión fue una propuesta, una vez más, de nuestro hermano Vin. Él tiene una cierta influencia sobre nosotros, algo que Dios le dio. Y no es por engrandecerlo, pero es una influencia que Dios le dio. Y ustedes allá, hermanos, allí en el Caribe, que han disfrutado por años su ministerio y han tenido que aceptar también sufrir el vituperio parándose por la palabra que el siervo de Dios les ha dado. Cuando han visto que allí en el Caribe, cuando han visto que allí en la isla, la gente no ha querido entender que aceptando las ordenanzas del gobierno era una parte del engaño de esta hora, que recibiendo la marca de la bestia en esta hora tiene que ver también con la apostasía de muchas personas que ingenuamente, o no puedo decir ni ingenuamente, sino que despreciaron, pensaron que esto era un fanatismo, un extremismo. ¿Qué hay de malo en que nosotros podamos registrarnos en el gobierno? ¿Qué tiene de malo? Eso no tiene nada que ver. Es para estar en ley, es para estar de acuerdo a la ley, es para darle a César lo que es del César. Y ustedes han tenido que resistir esa burla en el tiempo de esta apostasía. Cuando la gente está dejando la marca de Dios y está aceptando la marca de la bestia. Ustedes que han escuchado estas predicaciones, hermanos, allí en el Caribe, y que nosotros le estamos disfrutando hoy día y decimos, ¿cómo es que Dios pudo abrir estas cosas en los años 80, en los años 90? Y ahora nosotros vemos cómo es que eso se materializa, cómo es que se hace real. Es el oprobio por causa de la palabra. La palabra que Dios ha traído a través de sus pastores, de los hombres llamados por Dios. Sí, hermano, no es solamente que decimos, no, es que yo me quedo con mi pastor. No, es que sabes que te quedas con ese hombre porque estás viendo la palabra de Dios allí siendo expresada fielmente. Esto no es nicolaísmo, esto no es balamismo. Estamos viendo que lo que los Micaías de este día están diciendo es exactamente lo que dijo Elías. Eso es lo que vemos. Entonces, las personas se burlan de esto, pero nosotros permanecemos firmes, hermano, sabiendo en quién hemos creído. Tenemos la habilidad para oír lo que el Espíritu Santo ha dicho. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es hora de mantenernos firmes. Algunos preguntan, algunos cuestionan, como cuando le decían a Abraham, ¿y cuándo vas a tener el hijo? Igual nos dicen, ¿y qué hay del terremoto? ¿Y qué hay de la séptima visión? ¿Cuándo es que Rusia va a destruir Estados Unidos? ¿Recuerdan lo que dijo ese profeta Sedequías? Creo que fue el que
le dijo a Micaías, ¿por dónde se fue el espíritu de mí para hablarte a ti? Y ahí el profeta dijo, cuando California se vaya al fondo, entonces sabrás. Pero sea demasiado tarde, la puerta se habrá cerrado. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, esa es mi conversación para ustedes en este día. Que veamos que sí, somos nosotros, somos esa parte del pueblo que está sufriendo, que hemos salido con Él, hemos salido a Él y estamos sufriendo el vituperio por causa de la palabra, el séptimo sello, el tercer jalón, los siete truenos, el misterio de su venida. Eso es lo que está siendo vituperado en esta hora. Bueno, les doy gracias por la paciencia que han tenido conmigo, hermanos. Espero que el Señor siga bendiciendo. Seguro que sí, el Señor seguirá bendiciendo a su pueblo. Espero, yo creo que el Señor nos añadirá algunas cosas más, clarificará algunas cosas más. Mañana, de acuerdo al plan que hay, al programa que hay, estará el siervo, el Señor, nuestro amado hermano Felipe Chiriboga, que el Señor derrame sus bendiciones sobre él. Voy a llamar a nuestro hermano Timothy, creo que ese es lo que continúa. Él hará la oración de cierre. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Ánimo, continuemos. Falta poco.